¿Qué es la definición de milagro? Un milagro es una situación, un fenómeno o una acción que no puede explicarse a partir de los principios naturales y que, por lo tanto, es imputado a la participación de una entidad divina. No hay una explicación natural. No hay una explicación, entonces sabemos que Dios obró. Yo me acuerdo cuando recibí un milagro de sanidad. Yo me acuerdo que fue porque en ese tiempo yo quería ponerme muy fit, ¿verdad? Quería ponerme muy fit, quería ponerme delgado y atlético, vigoroso, y entonces compré un aparato y creo que lo he dicho en alguna otra ocasión, ¿verdad? Y haciendo el ejercicio sin seguir las instrucciones, me lastimé y me salió una hernia en una parte de la columna, ya ni me acuerdo cuál, ahí está la radiografía. Y entonces no me podía mover. Teníamos a Jessica pequeñita y yo me acuerdo que no la podía ni cargar, llegaba a la iglesia así, pero en mal plan. Total que fui a ver al médico, me sacó la radiografía, dice: aquí está la hernia, hay que meter cuchillo. Ay, sí, y eso duele, doctor. Dice: pues un poquito, pero es la única manera, ya no hay forma en que la hernia regrese. Entonces me acuerdo que fuimos ese fin de semana a la iglesia y yo llegué así, caminando. Y yo me acuerdo que mi pastor dirigiendo la reunión ese día, dijo: vamos a orar por los que están enfermos y pónganse de pie. No, hombre, ponerme de pie era un martirio. Y luego dice: levanten sus manos. De esas veces que da tu pastor una instrucción y tú lo volteas a ver así como que, ¿de veras? Y yo me acuerdo que Ivonne de un lado y otro amigo de otro lado me ayudan así a medio levantar, así con tanto dolor, y empieza la oración y ¿saben qué pasó ahí? Nada. Me fui a mi casa igual, así, apenas, ¿verdad? Pero el lunes teníamos que salir de viaje por carretera, arreglar un asunto en otra ciudad. Entonces de camino íbamos manejando y yo me iba aguantando el dolor, pues ya con 10 pastillas contra el dolor, ¿verdad? Pero me iba aguantando el dolor y iba: híjole, Señor, ayúdame a llegar. Y en eso, de repente, inesperadamente, sentí como que me hice pipí. Sentí un calor impresionante, pero un calor húmedo que corría toda esta parte de mi cuerpo, y volteo a ver a Ivonne y digo: esto está empeorando, ya no siento. Y entonces me detengo en la carretera, me bajo, y cuando me bajo me doy cuenta que me puedo levantar bien. Y empiezo a agacharme y empiezo a brincar y Dios me sanó ahí en medio de la carretera. Sí, gloria a Dios. Hay muchos milagros que la Biblia describe, variados. Victorias sobre ejércitos enemigos, victorias sobre los enemigos, milagros de provisión, de sanidad, milagros de concepción, milagros de multiplicación, milagros. ¿Por qué? Porque cada milagro es una señal de la bondad y el poder de Dios. Y nosotros creemos que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No podemos manipular un milagro, no podemos doblarle la mano a Dios para que haga un milagro. La respuesta de por qué yo no recibo mi milagro y el vecino sí, no la tiene ningún teólogo sobre la faz de la tierra. No hay fórmulas. A veces opera a través de un don, como el don de sanidades, a veces con el don de milagros, a veces con la simple fe del que lo recibe, a veces por la fe de otros.
Como aquellos amigos que abrieron el techo de la casa donde estaba Jesús y lo bajaron, ¿se acuerdan? Y por la fe de esos amigos, el hombre fue sanado de su parálisis. ¡Wow! En el Nuevo Testamento vemos los milagros de diferentes maneras obrando. Por ejemplo, los ciegos. En una ocasión el Señor, para hacer este milagro de sanidad en los ciegos, agarró, escupió en la tierra, hizo lodo y se lo talló el lodo en los ojos y le dijo: ve y enjuágate. En otra ocasión le escupió directo a los ojos. Imagínate, Señor, así. Pues no veía. Cuando abriera los ojos, ¿quién me escupió? Pedro. Ponles a Pedro. ¿Qué me andas escupiendo? Pero esa sanidad, fíjate cómo fue progresiva. Le escupe el Señor a los ojos y luego le impone las manos y le dice: recibe la vista. Y el Señor le pregunta: ¿ya ves? Dice: veo, pero más o menos. Veo a los hombres, pero como árboles que caminan. Le vuelve a imponer las manos y luego ya ve completamente. A veces los milagros sí son progresivos, pero no dejan de ser milagros. A veces son instantáneos, pero la verdad es que todos son inesperados y todos nos muestran la gran bondad de Dios, su amor y su poder. Ahora yo quiero ver un milagro en específico en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 6, verso 11. Juan 6 dice: después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. El verso 4 nos dice que casi era el tiempo de la celebración de la Pascua judía, muy probablemente la segunda dentro de su ministerio de 3 años que celebró Jesús. Verso 5: enseguida Jesús, imagínate, está en la colina sentado con sus discípulos y ve que la multitud, gran multitud, sabemos porque más adelante nos dice que nada más contando a los hombres eran como 5,000. Nada más. Imagínate, más los niños, mujeres, probablemente por lo menos alrededor de 10 y 15,000 personas. Enseguida Jesús ve que esta multitud viene a su encuentro. Ahora, están los 12 discípulos, pero Jesús dirige su mirada a uno. ¿A quién? A Felipe. Casi no hablamos de este discípulo Felipe, pero dirige su mirada a Felipe y le dice: oye Felipe, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Oye Felipe, ¿cómo ves? ¿Dónde habrá pan? Estaban en la colina. No hay Oxxos, no hay Seven, no va a entrar el comercial, no hay Bread. No hay ninguno de esos. Y Felipe, pues como yo me lo imagino, que Felipe está como que pan. Sí, pan. ¿Dónde compraremos pan? Y vamos a dejar a Felipe así cazando moscas. Y dice el verso 6: lo estaba poniendo a prueba
porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Ahora, Felipe no era nuevecito. Estamos hablando que sucedió en el 2º año de ministerio de Jesús. Felipe ya llevaba por lo menos 1 año con Jesús, a lo mejor 1 año y medio, tal vez. Pero nos dice la escritura ahí mismo en Juan que Jesús lo escogió. Un día lo vio, lo llamó, y Felipe fue y trajo a otros. Hemos hallado al Mesías, de quien dice la ley de Moisés. En otra ocasión nos dice que Jesús le dio autoridad a sus discípulos, incluyendo Felipe, de expulsar demonios, y le dio la autoridad de sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces Felipe ya tenía un contexto de los milagros, tenía ya un contexto del poder de Dios, y ahora Jesús lo estaba probando y le estaba preguntando: ¿dónde podemos comprar pan para todos? Porque muy probablemente Felipe sí traía pan. ¿Tú crees que estos hombres, acostumbrados a viajar con Jesús, yendo de un lado para otro, no llevaron pan? Hombres, cuando sabemos que vamos a salir un largo viaje, ¿qué es lo primero que empacamos? Pues sí, la ropa, ¿verdad? Pero ¿y dónde vamos a comer? Yo creo que Jesús estaba viendo a Felipe con su bolsita de pan y a los otros 12, como que te hablo Felipe para que me entiendas, Pedro y Juan. ¿Dónde conseguiremos más pan? Ay, no sé. No sé. Versículo 7, Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros. Fíjate la respuesta de Felipe, porque así contestamos todos. Dios, Jesús, nos pregunta algo, y entonces nuestra lógica humana, nuestra experiencia humana, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Sí, Felipe, pero Jesús no te preguntó de dónde sacamos dinero. ¿O sí le preguntó? ¿Verdad que no le preguntó? Porque aquí están sucediendo 2 cosas. Ellos traían pan, que yo creo que sí traían. Les vamos a preguntar allá, Y la segunda es que estaba Judas, el tesorero, que también traía dinero. Entonces traían pan y traían dinero. El problema y la pregunta es: ¿eso alcanza para ustedes? ¿Cómo le hacemos para alimentar a todos? Pues tendríamos que trabajar mucho, y así incluso ni alcanzaría. ¿Sabes qué creo que esperaba Jesús de Felipe? Lo que sucede más tarde con el niño. Aquí está mi pan. Pedro, Juan, Andrés, el pan. Y ayer fueron a pescar, ¿verdad? Échenle. Sí, el pez, échenle. Señor, es todo lo que tenemos. Sabemos que no alcanza para toda la raza, para toda la multitud, pero sabemos que tú tienes el poder. Aquí está. Por eso lo estaba probando. Y cuando nos enfrentamos a situaciones que requieren la intervención divina, Dios nos pregunta: ¿qué hacemos?
Y nosotros, no, pues hacemos así, hacemos acá, y le hablamos al compadre, y le hacemos acá, y no. ¿Qué traes tú? ¿Qué puedes rendir tú? Necesito un milagro, Señor, en mi casa, en mi matrimonio. Necesito un milagro de restauración, de liberación, de sanidad en mis hijos, Señor. ¿Qué hago? Y yo entiendo, como papá salimos corriendo, maridos o esposas corriendo, pero cuando Jesús nos hace la pregunta y nos enfrentamos a Él, Él quiere que nosotros tengamos la disposición de decir: no tengo mucho, no tengo capacidad, no tengo más que darte, pero aquí está mi vida, aquí está mi matrimonio, aquí están mis hijos, y si tú no obras, esto se va a ir por un tubo. Pero si tú obras, si tú multiplicas, tú tienes el poder para resucitar, para sanar, para abrir el mar rojo como lo hiciste. Abre el corazón de mis hijos, abre el corazón de mi marido, abre el corazón de mi esposa. Señor, en ti está mi esperanza. ¿Sabes qué es el problema de Felipe? Que dijo: no, yo tengo que trabajar mucho. ¿Y sabes qué? No estoy dispuesto, porque yo ya traigo mi comida. En otra versión, los discípulos le dicen a Jesús: despídelos para que vayan a comer. ¿Por qué? Porque yo ya traigo mi comida. Porque yo ya estoy bien. Porque yo ya tengo lo suficiente. Ay, gracias a Dios que a mí no me está pasando lo que le está pasando al vecino. Híjole, esa declaración es la misma de Felipe. A ver cómo le hace mi vecino. No, pues se lo buscó por algo. Despídelo, Señor, porque como que no nos gusta tener esa gente aquí. Nosotros ya tenemos de comer. Y entonces, para ver un milagro de multiplicación, tenemos que ofrecer lo que tenemos. ¿Qué tienes? Tengo estos hijos. Yo quisiera que mis hijos fueran como... Estos son los hijos que tienes. Yo quisiera que mi marido... Este es el marido que tienes. Esta es la esposa que tienes. Este es el trabajo y la compañía que tienes. Siempre estamos volteando al corral ajeno. Eso es lo que yo tengo. Aquí está. No es mucho. De hecho, reconozco que no he podido lograr mucho o nada, pero en tus manos esto puede multiplicarse. ¿Qué era el otro problema de Felipe? Ahí en Juan, el mismo Juan, capítulo 14, Jesús está hablando con sus discípulos. Les está diciendo en Juan 14: ahora que me voy, todo lo que va a suceder, y si me han visto a mí, han visto al Padre. Y ahí en el versículo 6 Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, versículo 7, si realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Y verso 8, ¿quién creen que habla? El Fili. Felipe: Señor, fíjate lo que le pregunta. Le dice: muéstranos al Padre y quedaremos. Ahí deja el verso 8. Quedaremos.
Ay, Felipe, el Señor le responde. Ahí deje el verso 8. Les voy a leer el 9. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Felipito, 3 años, mi rey, viendo milagros, sanidades. Y me estás preguntando, ¿qué está sucediendo? Esta palabra, quedaremos conformes, es el problema en el corazón de Felipe y en el mío muchas veces. La conformidad, lo suficiente para sentirme yo bien. Porque a veces la motivación del milagro puede ser que yo quiero que todo se transforme para yo estar conforme, porque no me gusta lidiar con esta situación. Y entonces yo creo que parte de lo que Dios no hace como milagros es que ahora toma nuestras vidas y nos lleva a un proceso. Pero en el momento donde Felipe tiene que responder con fe y entregar lo que tiene sin reservas, él está diciendo: muéstranos al Padre y yo quedaré conforme. Quiero saciar mi comezón de oír, quiero sentirme bien intelectualmente, quiero sentir que todo está estéticamente, religiosamente bien en mi vida y en mi casa, para sentirme cómodo, tranquilo, conforme. Salí de la iglesia conforme. ¿Por qué? Porque fue nada más lo que me hizo sentir bien. Y salí del hogar conforme. ¿Por qué? Porque todo está conforme a lo que me hace sentir a mí bien. Y esa conformidad de las circunstancias adversas nos evitan probar los milagros de Dios. No podemos conformarnos. No podemos conformarnos a decir: esto ha sucedido por años. No, pues así es mi vida, así es mi matrimonio. Aún en la iglesia queremos hacer cosas diferentes por hacerlas. No, porque creemos que el Espíritu Santo está moviendo en esta generación y hay una prisa por ganar a las generaciones, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que hoy tienen la prisa del Evangelio y que la iglesia tiene que salir, despertar de sus 4 paredes. Pero no, ¿para qué? Nomás muéstranos al Padre y ya nos vamos tranquilos a casa. ¿Y qué le responde? Ahí ese es el contexto de las palabras de Jesús cuando le dice, versículo 10: ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, al menos que crean en las obras que me han visto hacer. Les digo la verdad, verso 12, les digo la verdad. Fíjate el contexto, ya lo hemos visto el contexto. Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho, y aún, porque yo voy al Padre. Iglesia, el cielo está esperando que hagamos las cosas mayores, pero no podemos hacerlas si estamos conformes haciendo las mismas cosas que hemos hecho los últimos 20, 30 años. Necesitamos despertar, necesitamos ofrecer, necesitamos no conformarnos a recibir la palabra, a un tiempo de alabanza. Es mucho Dios, es mucho Cristo, es mucha sangre, es mucho Espíritu Santo para salir fuera de estas paredes y llevar el Evangelio a toda criatura. Espero que te conmuevas en tus entrañas. Espero que te conmuevas en tus entrañas. Wow. Tengo 30 años en el Señor y veo que es un tiempo diferente.
Me encanta este tiempo. ¿Extrañas el otro, Luis? Mucho. Pero no quiero ser un odre viejo. Quiero el vino nuevo. Quiero el vino nuevo. Quiero ver los milagros que vi hace tiempo. He visto llenarse de salones, he visto sanidades, he visto liberaciones. He manejado autos en la sierra, en viajes misioneros sin gasolina. Pero hoy es un día nuevo. No puedo vivir del pasado. Quiero verlo hacia enfrente. Quiero verte ahí, Dios. Quiero verte hacia adelante. Honro el pasado, pero quiero lo que está enfrente, lo que tú tienes para mí. Y la actitud de Felipe no me ayuda. Ayúdame el piano, ese sí me ayuda. Cuando oímos esta semana que viene la iglesia Hillsong, gloria a Dios, más luz para la ciudad, más luz. Quien se sienta amenazado por la llegada de nuestros hermosos y amados hermanos no ha comprendido el reino de Dios. Mayor luz, porque estamos en tinieblas y necesitamos mayor luz. Son bienvenidos. Me habló mi pastor, quien tiene relación con este ministerio, y esto se está transmitiendo en vivo y va a quedar en la red. Y me dice: ¿cómo te sientes? Bienvenidos. Y diles que tienen una iglesia en Monterrey con la que pueden contar para aterrizar lo mejor que puedan. ¿Por qué? Porque es el reino de Dios. No es el reino de convivencia, no es el reino de Luis Ortiz. Es el reino de los cielos que sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquellos hambrientos, sedientos, que abrazan, que aman, que caminan en la visión de Dios. ¿Por qué? Porque quieren verlo. Porque quieren verlo. Es todo. Queremos verte. Queremos verte. Sí, quiero verte. Termina la historia. Mayores cosas. Regresemos a Juan capítulo 6. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón. Aquí hay un muchachito. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Mira como los que traes tú, Pedro. No más faltó, ¿verdad? ¿Para qué sirven? Andrés, ¿para qué sirven ante esta enorme multitud? ¿Qué sirve que abramos un localito? ¿Para qué sirve? Es peor no hacer nada. Es peor lamentarnos de estar buscando la oportunidad de oro. Por eso dice la escritura: el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Voy a ver ese milagro, esa salvación, esa liberación, esa restauración. ¿De qué sirve que sigas insistiendo en oración por esa familia? ¿De qué sirve? Humanamente, de nada. Pero era un muchachito. Yo no sé cómo, no sé, quiero ver ese muchachito y decirle: ¿cómo es que diste esos peces y panes, mijo? ¿Quién te los pidió? Andrés, Pedro. Ya ven que los niños andan en todo, metidos. Yo me imagino
A veces Ivonne me dice, tienes mucha imaginación. No suficiente, pero yo me imagino que el niño ahí estaba. Y de repente, como Felipe no respondió y los otros se sordearon, pues yo traigo esto. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve esa oración tan breve? ¿De qué sirve? De mucho. Pero a veces no le damos honor a los inicios pequeños. Sirve de mucho, hijo. Yo me imagino la ternura con la que Jesús voltea a ver al niño. Toma los panes de cebada. Jesús aprovecha la disposición de un niño, la fe de un niño, para enseñarles fe a sus discípulos. Versículo 10 para terminar. Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes. ¿Y qué hizo cuando tomó lo poquito que dio? Incluye, para ver un milagro, ser agradecido con lo que hoy tenemos. Si estamos quejumbrosos, exigiendo, en lugar de dar gracias. Gracias por lo que hoy sí tengo. Gracias por lo que hoy sí me diste. Gracias que hoy tengo vida. Hoy pude levantar una oración a ti. Hoy pude servirte. Hoy pude abrazar. Gracias. Gracias. Y lo distribuyó y después hizo lo mismo con los pescados. Gracias. Y termina el verso 11 diciendo: y todos comieron. ¿Cuánto? ¿Cuánto quisieron? ¿Cuánto quisieron? Toda la multitud. Los milagros de multiplicación suceden cuando la motivación, escúchame, cuando la motivación es una gran compasión por las personas. Nada más hay 2 milagros de multiplicación en el Nuevo Testamento: de peces y panes. ¿Cuál era la motivación? ¿Qué es lo que conmueve a Dios? La misericordia. No es el milagro en sí. No es que tanto yo me beneficio del milagro. Es que el milagro es necesario porque hay quien desfallece de hambre. Por eso es necesario. Porque yo tengo lo suficiente. Pero hay quien desfallece. Una generación desfalleciendo. Hijos en la casa desfalleciendo. Personas sin esperanza. Personas en adicciones. Personas en depresiones. ¿Por qué urge el milagro? Porque pasarían la eternidad sin Cristo. Dales de comer. Esto es todo lo que tengo. Los milagros de multiplicación tienen participación humana. No solo de fe subjetiva, sino de fe participativa. Participamos en ellos, nos exponemos. Jesús no hizo el milagro apareciendo peces y panes.
fue a partir de los peces y panes que ya tenía alguien. Porque un niño, por inocente, por ingenuo, en el mundo dirían por menso. Qué menso que diste lo único que tenías, mijito. Pero es la fe de un niño, es la fe de un hombre, de una mujer, que entrega lo único que tiene. A lo mejor un corazón hecho pedazos, una casa en ruinas, pero esto es lo que yo tengo. No tengo nada más, pero yo sé que en tus manos esto puede ser transformado. Y termina la historia diciéndonos que todos comieron y que al final Jesús le dice a sus discípulos, fíjate, ay Señor, les dice, oigan, vayan a recoger lo que sobró. ¿Tú crees que a Jesús se le pasó la mano? ¿Que no lo midió bien? ¿Que desperdicia? Y manda a los 12. Agarren sus canastitos. Otra pregunta que yo tengo: ¿de dónde salieron los canastos? Tengo muchas preguntas, pero mis preguntas me llevan al texto para que me conteste. Es probable que la traían, no aparecieron. ¿Y para qué las traías? ¿Y qué traías adentro? Entonces ahora agarra tus canastas, Felipe, Pedro, Andrés, Juan, y vayan a ver lo que sobró. Y exactamente sobró una canasta llena para cada discípulo. ¿Qué lección? Jesús no se enojó con ellos, no los despreció. Dijo, ahora ni ustedes no comen, agarren de lo que dio el niño y llévenselo a su casa, lleno, pleno. Imagínate el niño cuando llegó a su casa y le platica a su mamá, mamá, le di de comer a 10,000 personas. Ande, muchacho mentiroso, quítese. Le he dicho que no sea exagerado. A los niños exagerados se los llevan. Mamá, tuviste que haber visto. A lo mejor la mamá estaba ahí, tal vez ni se dio cuenta. No nos dice el nombre del niño, no nos dice nada del niño, no sabemos quién era el niño. Pero los discípulos van con sus canastas y su bolsita aparte. Pero ahí es donde sucede un milagro inesperado. Hay fe. Lo poquito que tienes lo ponemos en manos de Dios. En lo personal, como familia y como iglesia, es muy poquito. Es muy poquito, pero Él lo puede multiplicar. Ponte de pie. Tal vez es muy poquito lo que tienes hoy. Sientes que se ha reducido mucho en tu casa, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu salud. Pero el Señor no pone la mirada en ti para el milagro. Te dice, ¿cómo daremos de comer a
toda esta multitud, a estos hijos, a ese cónyuge, a esos trabajadores, a esos familiares. Si pone la mirada también en tu salud, en tu condición, claro que le interesa. Hoy no podemos manipularte, Señor, hoy ni nunca. Tú eres Dios. Pero como Jesús levantó el pan y los peces, lo poquito que tenía, hoy levantamos a ti, Señor, y te damos gracias. Antes de ver el milagro, da gracias. Gracias por lo que sí me has dado. Me has dado la vida, me has dado a Cristo, me has dado la salvación, me has dado de comer, me has dado vestido, me has dado hermosas cosas que he disfrutado a través de la vida. Hoy te doy gracias, Señor, y presento ante ti lo que tengo, en lo individual, como familia, como iglesia. Esto es lo que tenemos, pero lo damos. Obra, Señor. Nos presentamos como ese niño. Aquí está. Es todo. No hay reservas, no hay medida, no hay porcentajes. De mi corazón no lo hay. Aquí está toda mi vida para perdonar, para amar, para abrazar, para trabajar. Aquí estoy. Tómalo, tómalo, Señor, es tuyo. De tu mano lo recibí, es tuyo. Tómalo, Señor. No tengo nada que dar, que ofrecer, que argumentar. No tengo moneda de cambio para decirte haz y luego yo hago. Soy un simple humano, un simple mortal, un hijo tuyo que con confianza entra al trono de la gracia. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez, porque solo tú lo puedes hacer. Eso sí nos queda muy claro, solo tú lo puedes hacer. Y por eso lo ponemos en tus manos. Y te bendecimos. Y te bendecimos. Y no solamente comeremos, saciaremos, sobrará y repartiremos. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te imparta fe a través de su palabra y puedas ver a Cristo glorioso sentado en su trono, gobernando con autoridad. Que el Señor te llene de fe, de esperanza, que puedas poner tus ojos en Él y que puedas experimentar los milagros de Dios. Y si lo ha hecho antes Él, lo hará también hoy. Y por eso te damos gracias, Señor. Amén y amén.